Muy buenas, estamos en el estudio 2 de la Universitat Jaume I, en el LabCom. Nos acompaña nuestro técnico, Óscar Navarro, y estoy como en el chiste, pues rodeado de un valenciano, de un madrileño y de un riojano. Vamos a ver qué sale de aquí. Y bueno, les planteo comenzar con las madrastras. Procedo. Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Escribimos con todo nuestro cariño hacia las madrastras, que las hay y las ha habido buenas y muy buenas. Sin embargo, en este capítulo vamos a utilizar el concepto madrastra con ese matiz peyorativo tan popular. La paciencia es la madre de la ciencia, afirmaba el viejo dicho, y aún está ahí vigente, pero hay determinadas circunstancias que lo están dejando obsoleto, al menos en el terreno de las ciencias sociales y las humanidades, porque existen responsables políticos sin dignidad que se han divorciado de las esencias de la investigación para casarse con elementos foráneos y trasladarlos a Europa, España, América Latina, sin el menor rubor, con el objetivo de imitar al rico, el que se supone que es superior a nosotros en actividades indagatorias académicas. El hecho alcanza dimensiones vergonzosas en España, donde la investigación en ciencias sociales y humanidades se ha convertido en una carrera contrarreloj, en la que todo vale, y por ejemplo lo que podría ser un simple informe técnico cuantitativo a base de tartas y gráficos, elaborado por una empresa de servicios de comunicación, se hace pasar hoy por investigación. Así empieza el texto La paciencia, madrastra de la ciencia, que firma el profesor Ramón Reig García de la Universidad de Sevilla y que forma parte de la obra Investigar en la era neoliberal, que ha sido editada por Aarón Rodríguez Serrano y por Samuel Gil Soldevilla. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Esteban. Si les parece, vamos a comenzar con el servicio militar, que ninguno de los tres, entiendo, hemos realizado, ¿no? No. Servidor tuvo que recurrir a prórrogas que tal vez ustedes no necesitaron y decían aquello de presenten armas. Pero como en el chiste famoso del intercambio de gallumbos, calzoncillos, calzones, como quieran llamarles, les propongo lo siguiente. Será Aarón Rodríguez quien presente a Samuel Gil y Samuel Gil hará lo propio con Aarón Rodríguez. Háganlo como si hubieran compartido despacho. Por favor, Aarón Rodríguez, comience. Bueno, pues como si hubiéramos compartido despacho, ¿no? Que es de lo más bonito que se nos puede plantear para empezar una entrevista. Pues las armas de Samuel Gil son su honestidad, son su cercanía, es su capacidad de trabajo, y es que es muy buen amigo, entonces cualquier cosa que diga va a ser utilizada en mi contra seguro, porque no voy a ser objetivo. José Luis Moreno diría... Exacto, sin el menor rubor, es un tío fantástico y sobre todo es muy buen compañero, entonces eso ha permitido que tengamos este libro hoy encima de la mesa, claro está. Gracias, Aarón, Luego hablamos Después hablamos de esta comisión. Emolumento. Esto es un café con micro, pero se va a transformar en un almuerzo con micro, más bien. Sí. Presento las armas de Aarón. Tiene un corazón noble. Buah. Y eso es algo muy interesante en relación con la entrevista que nos vas a hacer, Esteban, me parece. Porque podría destacar muchas cosas de Aarón a nivel de producción científica, su índice H, su factor de impacto, etc. Pero justamente... ¿Lo tiene grande? Justamente estamos en otra dinámica, ¿no? Yo en la media. Estamos en otra dinámica con este libro. Sí, hemos intentado. Y me parece que quizás destacar la nobleza de Aarón y su gran corazón es lo mejor para describir también la intencionalidad que tiene este libro, que se fija más en las personas que en los números o en otras características. Bueno, un libro que se fija más en las personas, lleva por título Investigar en la era neoliberal, visiones críticas sobre la investigación en comunicación en España. Está editado por Aldea Global y, está editado por Aarón Rodríguez, Samuel Gil, ya lo he dicho, un filósofo y un teólogo que comparten despacho. ¿Cómo es eso? Sí, y pues con grandes encuentros, aunque parezca lo contrario. Así es. También es como un motivo de chiste, ¿no? Parece como el principio del chiste que decías antes.
No, es una experiencia estupenda porque te permite primero darte cuenta de que en muchos casos no estás tan lejos, que más de 2000 años de academia no han conseguido separarnos del todo y hacernos tener una guerra sin cuartel. Y luego también, por supuesto, un baño de humildad todos los días, de todo lo que te falta por saber para pensar bien, que para eso se supone que estamos en la universidad, y también de eso va este libro, de intentar pensar cada día un poquito mejor. Sí, y quizás este amalgama que tenemos, ¿no? De filosofía por una parte, teología por otra, pero también estamos unidos por la comunicación, que es el motivo que nos ha unido en el despacho, que nos une en esta mesa y que nos ha unido en el libro también. De forma que, como vemos, la comunicación se puede abordar desde perspectivas muy diferentes. Y creo que este ya es un hecho, que la comunicación es transversal. Teología, filosofía, sociología, y podríamos hablar de muchos logos, ¿no? Por ahí, a la hora de hablar acerca de la ciencia de la comunicación. Ahí Enrique Bustamante, que participa en este libro, afirma que hay dos saberes transversales a todas las ciencias sociales y las humanidades, y habla de la cultura y de la comunicación. Es decir, cómo la comunicación debe ser algo transversal que permee a todas las disciplinas. ¿Qué opinan? Yo lo veo clarísimo. Lo veo clarísimo porque además muchas veces aprender, seguir los pasos de un pensador, en el caso de filosofía sea muy claro, seguir los pasos de un pensador es entender cómo comunicaba ese pensador, entrar en su uso del lenguaje, su uso de los conceptos. Filosofar es eso, en realidad. Es eso, sí. En muchos sentidos es eso. Incluso era un acto de comunicación dialogado en sus orígenes. Sí. Después se convirtió al monólogo. Hoy en día es raro encontrar obras dialogadas. Es más raro, sí, es más raro. Incluso realmente, ya poniéndonos pedantes, podríamos irnos a la diosa, que es como el inicio poético del pensamiento, ¿no? Pero ahí había también una comunicación, porque al final era cómo comunicar el ser, cómo comunicar el uno, en fin. Bien, pero a mí me gusta pensar en eso, ¿no? Que cuando yo me pongo a leer, intento dialogar con alguien que sabe más que yo, y en este caso, pues eso, aprender sus usos de lenguaje, sus trucos para no ponerme a su nivel, pero por lo menos para empaparme de cómo esa persona comunicaba. Sí, al final entendemos el mundo comunicándonos y empalabrando el mundo. Esta es la forma que tenemos de saber quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y la comunicación tiene un papel esencial en el desarrollo del ser humano. Lo que pasa es que esta comunicación pues a veces toma unos tintes que nos preocupan, y más en la investigación, en comunicación en España. Pero que el hecho de la comunicación sea algo que nos bañe a todos y cada uno de nosotros, esto es esencial, no se puede escapar del debate, no nos podemos escapar de la comunicación. ¿Cómo está empalabrando el mundo la investigación en comunicación en España? ¿Cómo está empalabrando esos resultados? ¿Los empalabra bien? ¿Se entienden? Frente al planteamiento más negativo, que sería el más fácil de hacer, ¿no? Que sería empezar a golpearnos la cabeza y decir, Dios mío, todo va mal, la tiranía de los papers y los JCR y la manera en la que se está premiando un cierto tipo de investigación, que es verdad y que habría que hablar de eso, sin duda. Mi planteamiento permite, mejor dicho, un punto más optimista. Y yo creo que el mejor caso es el marco en el que estamos, ¿no? Nosotros estamos en una universidad pública, como es la Universidad Jaume I. Hemos contado desde el primer momento con el apoyo del catedrático que dirige nuestro grupo de investigación, que es el doctor Javier Marzal, que ha sido, pues eso, el alma mater y el que nos ha guiado un poco y nos ha ayudado y ha estado detrás en todos los pasos de este libro. Un saludo. Y al que reconocemos por nuestra deuda intelectual y personal, y sin el cual este libro no hubiera sido posible. Pero el hecho de que queden muchos profesores de todos los rangos, catedráticos, ayudantes, contratados doctores, asociados, que sigan ejerciendo esta labor crítica contra lo que podríamos llamar la tiranía de los papers, a mí me hace pensar que efectivamente es un momento complicado, es un momento difícil, pero tenemos motivos para pensar que no es tan fácil rendirse, o que la universidad no está necesariamente condenada solo a publicar en revistas con índice de impacto y bajo una serie de patrones, que no es tan mal, que no se trata de cargar contra estas revistas, ni contra las investigaciones cuantitativas, ni contra un cierto tipo de saber, ¿no? Se trata de apostar por la pluralidad del saber en comunicación. Claro, pero además cuando cambiamos el artículo de ser un medio, pasa a ser el medio, ¿no, Samuel Gil? Sí, en este sentido entiendo que
que la obra, siguiendo un poco con la línea que presentaba Aarón, este libro no toma una perspectiva ceniza, una perspectiva negativa, sino que creo que genera un espacio crítico constructivo. Y en esas estamos, ¿no? Para ver cómo la investigación en España no se va a convertir en un fin en sí mismo, sino en un medio para alcanzar un conocimiento, para hacer una sociedad mejor, para que nuestra investigación pueda tener mucha más transferencia, más valor real a las personas que la puedan leer, les pueda ser útiles. Así que creo que esta es un poco la dinámica de construcción, pero siempre con un espíritu crítico, porque aunque las cosas vayan bien, necesitamos mantener ese espíritu crítico. Y, por supuesto, aquí entendemos que las cosas podrían ir un poquito mejor. Podrían ir un poquito mejor, efectivamente, porque pese a que lo que comentan es verdad, como diría Sabina, y sin embargo, sobran, digamos, solicitudes de artículos en las revistas, las tasas de rechazo en algunos casos superan el 90%, y sin embargo las editoriales no tienen textos para publicar, es decir, reciben muy poquitos ejemplares y en algunas ocasiones renuncian a publicar porque no... Es decir, el investigador ahora mismo no está pensando en hacer libros. No creo que sea... O sea, no... No es su caso. No, sí, bueno, porque esto ya es una cosa rara, en mi caso es una cosa rara. Pero bueno, yo creo que es que hay que... Os sugeriría diferenciar entre unas investigaciones de menos recorrido, cuyo formato paper está muy bien y que tiene mucho sentido, y unas investigaciones que requieren pues más tranquilidad, más madurez, que llegan mucho más lejos siempre, que son las del monográfico, las del libro, ¿no? Lo dramático para mí es cuando un investigador que podría escribir grandes libros queda reducido a la tiranía del paper. Ahí sí que está un poco como mi espinita clavada. De todas maneras, yo confío y creo que, bueno, pues ya hay muchas voces. Estoy pensando, por ejemplo, en la propuesta de Ángel Quintana, Así Fem Llibres, o estoy pensando incluso en, pues eso, en voces críticas dentro de los propios procesos de acreditación, que, donde tendemos o se puede detectar una cierta tendencia a volver al libro como como un regalo. Al final escribir un libro es hacerle un regalo a tu lector, un paper también. Pero yo creo que el reto que todo investigador debería plantearse, pero esto es una cuestión un paper personal, sería más al evaluador. Bueno, pero al final, claro, evidentemente, o sea, el evaluador, eso es otro melón, abrir de los procesos de evaluación sería otro melón muy apetecible, que vamos, podemos entrar sin ningún problema. Pero sí que creo que, al final el libro, para todo investigador que se precie de serlo, tiene como un punto de orgullo, pues eso, de alegría y de decir, es que esto es el resultado de X años de trabajo sobre un tema concreto, donde alcanzo una profundidad de pensamiento a la que no puedo llegar necesariamente con un artículo científico. Sí, quizás esto que planteas, Esteban, es una señal de los tiempos también, el hecho de que el libro nos exija al lector una lectura reposada, exija tiempo. Y hoy vamos a contrarreloj, vamos en contra del tiempo, y todo necesita ser efímero, necesita ser rápido, necesita ser un paper de tantas palabras máximo y con muchos gráficos, para que pueda ser consumido. Porque al final entramos en una lógica neoliberal también del consumo, de la investigación en comunicación en España. Y creo que es una señal de los tiempos, como digo. Y por eso, precisamente, nos tomamos el tiempo de dedicarnos a hacer un libro, porque creemos que necesitamos tiempo para reposar, tiempo para pensar, para dejar a remojo un poco las ideas de casi los 30 investigadores que hay en este libro. Y luego creo que hay un dato muy importante del cual se habla poco en investigación en comunicación. Casi nadie acude al contenido concreto de los papers. Se citan según los resúmenes, se observan en 2 párrafos cuál es el resultado concreto y más o menos verificable de una cierta aproximación a la realidad, pero yo invito a nuestros lectores a que cojan cualquier artículo y cuenten, por ejemplo, en qué página exacta se cita de un artículo científico, y verán que casi no se citan páginas. ¿Por qué? Porque lo que se maneja son los resúmenes. Entonces se cita el año en el que se publica el artículo y a correr. Claro, evidentemente un libro es algo que te acompaña durante un cierto tiempo de tu vida. Eso creo que es lo que decía, es un regalo tanto para el lector. Incluso es un objeto, hablábamos antes, es decir, de cómo lo rayamos, cómo lo anotamos, cómo introducimos, lo hacemos nuestro, otros objetos. Nos hace.
Transmedia. Esteban Galán. Seguimos disfrutando de un maravilloso café con micro con los profesores Aarón Rodríguez y Samuel Gil. En el libro Investigar en la era neoliberal aparecen autores como Enrique Bustamante, José María Catalá, Santos Zunzunegui, Imanol Zumalde, Francisco Sierra, Marta Rizo, Leonarda Jiménez, Virginia Vilaplana, Bernardo Díaz Nosti y un largo etcétera que he citado por orden en el índice. Y aparecen algunos de ellos muy admirados, como por ejemplo José María Catalá, que bueno, yo no sé cómo cabe el pensamiento de José María Catalá en un diagrama de barras, por ejemplo. Claro. Es decir, él habla de los conceptos, esto que comentaba el profesor Samuel Gil, que sirven para empalabrar el mundo, ¿no? Él define el concepto como una pausa en el camino del pensamiento, un momento de tensión del proceso reflexivo, en el que se resume lo hecho hasta ahora. Eso en un gráfico, digamos, en unas tartitas, no parece que sirvan para aprehender la realidad. Claro, mira, el caso concreto de Catalá que planteas a mí es una participación en el libro que me toca especialmente de cerca porque para mí es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo y de hecho yo sigo defendiendo, hablando de libros, que La Gran Espiral es uno de los mejores libros que se han editado en España en los últimos 5 años, sin duda. O sea, es un libro absolutamente extraordinario. Claro, el caso de Catalá estaba muy claro con lo que queríamos decir porque es un ejemplo muy potente de ese pensamiento en camino, con capacidad para generar cambios, exigente, crítico, pero sin embargo, si haces un recorrido a vuela pluma por el libro, verás que hay muchos autores que también han utilizado metodologías cuantitativas y ese tipo de estructuras precisamente para poner de manifiesto los propios problemas de la investigación en comunicación. Por eso te decía antes que no creo que sea necesario generar una dialéctica bueno, malo, cuantitativo, cualitativo, filósofo, sociólogo, tal. No, yo creo que a donde tenemos que ir es a los mecanismos de medición, premio y castigo de ciertos pensamientos. Y ahí sí que podemos discutir. Es decir, que es mucho más difícil que un pensador como Catalá publique en un paper, en una revista de alto impacto hoy en día. Indudablemente, ese es el problema, no que se opte por una cuestión cuantitativa o cualitativa, que yo creo que es todo lo contrario. Cuanto más riqueza metodológica, cuanta más riqueza en las técnicas, mejor, porque más madurez en el campo tendremos. Sí, de hecho, en el libro hay una manifiesta triangulación, ¿no? Por usar términos bibliométricos. Sí, términos bibliométricos. En diferentes capítulos el lector se va a encontrar pues, con diferentes perspectivas, aportaciones, uso de gráficos, uso de palabra, uso de todo al final, con un mismo objetivo: saber dónde estamos, qué estamos investigando, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Pero al final este libro surge de una necesidad o de un insight, por utilizar también un término publicitario de la carrera que imparto, un insight que hay entre los investigadores, ¿no? Que hay cierto pues, malestar o incomodidad o crítico de decir, bueno, pero vamos a pararnos un momento a pensar y ¿dónde estamos? ¿Qué lógicas utilitaristas nos están machacando o cómo nos están usando? Y recanalizar toda esa fuerza para crear un espacio de pensamiento crítico. Mira, en esta dirección, por ponerte un ejemplo de esta riqueza de trabajo, ¿no? Yo, si no hubiera sido por Samu, no hubiera empezado a utilizar metodologías cuantitativas para investigar. Es así de sencillo. Precisamente su background publicitario fue el que me hizo salir de esa burbuja más hermética y de pronto descubrir que efectivamente con otras metodologías de investigación en comunicación se podían alcanzar muchos terrenos, y los dos hemos publicado papers en revistas de impacto y yo creo que sin ningún demérito de nuestro nombre ni de nuestra capacidad de pensamiento, pero claro, para nosotros el verdadero conocimiento probablemente está en otro lado. Transmedia. Seguimos disfrutando de un maravilloso café con micro con los profesores Aarón Rodríguez y Samuel Gil. Nos acompaña el control técnico nuestro compañero y sin embargo amigo Óscar Navarro. Y tengo que advertirles que mucho cuidado con lo que dicen porque acaba de llegar el jefe. Tenemos al catedrático Javier Marzal, el director del Departamento de Ciencias de la Comunicación,
también en el control técnico, escuchándoles muy atento sus intervenciones. Estoy disfrutando mucho de este ratito y sin embargo me suena despedida. Ay, es el momento de decir adiós, pero no es un adiós. No lo despido todavía. Digo que este ratito de radio me está sonando a despedida. ¿Por qué? Es un hasta pronto. Yo entiendo que es un hasta pronto. No. Sin duda, sí. Cuéntenos, profesor Samuel Gil, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Usted es doctor, ha defendido la tesis recientemente, ha sido becado por el ministerio. Así es. Una tesis doctoral, bueno, nos conocimos hace unos añitos. Usted vino a través del profesor José Antonio Palau, vino a verme a mi despacho con su TFM bajo el brazo y dice, ves a ver a Esteban que le va a interesar lo que... Y efectivamente me interesó, era un TFM, un trabajo final de máster sobre las marcas como nueva forma de religiosidad y utilizaba en el caso de Red Bull. Sí. Y bueno, los que se study que analicé. Ese trabajo evolucionó, terminó en una tesis doctoral que lleva por título Marcas y publicidad como nuevas formas de espiritualidad. Sí, el insight trascendente, un concepto pues que pretende un poco empalabrar esta realidad, ¿no? Como comentábamos antes, de ciertas tendencias que encontramos hoy en la publicidad. Todo iba bien, publicaciones de impacto, edición de libros, participación en proyectos de investigación, hasta que usted ha tomado la decisión de... Bueno, pues de iniciar otros retos y otros caminos. Por supuesto, todo este camino compartido, tanto con Aarón en el despacho, con Javier en la dirección, todo este camino en el que hemos aprendido un montón de cosas, bueno, pues quizás ha llegado la hora de transferirlas también a la realidad desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Pero bueno, como decía Aarón, esto es un hasta pronto, un hasta luego, en el que verter toda esta información, todos estos datos en otras esferas, por así llamarlo. Pues nada, aquí estaremos. Hemos hablado de Javier Marzal, que está al otro lado de la vitrina, pero a mí también me gustaría sacar aquí a colación un nombre como el de José Luis Piñuel, que en parte es la semilla, digamos, en la que parte este libro, porque es el que a nosotros pues, nos empuja a través de Javier Marzal a participar en el proyecto Mapcom. ¿Qué fue Mapcom y qué relación tiene con este libro? Bueno, el proyecto Mapcom nace por allá en 2013 con 4 grupos coordinados, 3 van a ser al final por asuntos del Ministerio de Economía y Competitividad y que trata de hacer un mapa de cuál es la comunicación o de cómo es la comunicación en España, sobre todo la investigación en comunicación. Así que Piñuel, digamos, inspira este grupo de trabajo en el que la Universidad Jaume I, a través del subproyecto dirigido por el catedrático Javier Marzal, pues tenemos la oportunidad de aportar nuestro granito de arena. Y dentro de ese marco que crea el Mapcom surge este libro, ¿no? Investigar en la era neoliberal. Y a partir de ahí pues tratamos de darle en la última fase del proyecto pues una visión más crítica a todos esos procesos que hemos estado haciendo, a todas las entrevistas que los lectores advertirán en uno de los capítulos del libro Investigar en la era neoliberal, que hemos desarrollado pues un Philips en toda España con diferentes investigadores, 46 en el caso de la zona Levante, y que fue muy enriquecedor, y en el que se pone en palabras un poquito este malestar, esta incomodidad, bueno, ¿dónde estamos, no? ¿Hacia dónde nos está llevando todas estas lógicas que hoy en día acechan o padecemos o vivimos, por no tomar esta perspectiva crítica, ¿no? La que Aarón hacía comentar al principio, porque insistimos en el que el libro toma una perspectiva constructiva. Bueno, José Luis Piñuel es parte también de este proceso en su inicio y bueno, los lectores advertirán que forma parte también de uno de los capítulos, todo este tipo de investigaciones. ¿Sí? José Luis Piñuel estuvo sentado en la misma silla donde está ahora Aarón Rodríguez y fue complicado comenzar ese café con micro porque me regañaba como representante de la Universidad Jaume I, que decía, siempre que vengo a esta universidad digo que esto es una facultad de ciencias humanas y sociales, cuando debería ser una facultad de humanidades y ciencias sociales. Las ciencias humanas no existen, ¿qué opinan?
Las humanidades son humanidades, no son ciencias humanas. Habría que escuchar, habría que discutir mucho este punto y desde luego hacerlo con José Luis sería un placer porque es un extraordinario conversador y un fantástico contrincante intelectual, cosa que yo valoro muchísimo. Porque es el lujo, el principal activo de participar en estos proyectos es tener el contacto, el acceso a estas personas realmente. Sí. Bueno, yo creo que sí, en cualquier caso, si tuviéramos el tiempo para retrotraernos a los impactos de la palabra ciencia... Se me está intentando esconder. Voy. Vale. No. Si tuviéramos tiempo para retrotraernos a los impactos de la palabra ciencia, especialmente más allá de esa lectura positivista, que en el fondo es muy reciente, no tendrá más de 200 y pico años, lo que llamamos humanidades y lo que sentimos como humanidades no es sino un complemento más de la pregunta por el hombre que engloba también las ciencias sociales. Entonces, si por ciencia no entendemos desde una lógica estrictamente positivista, claro que no existen las ciencias humanas, y menos mal. Y menos mal, desde luego, porque si vamos a empezar a medir lo humano con una escala Likert y no sé qué, ya cerramos el chiringuito y nos dedicamos a otra cosa. Pero si tomamos las humanidades como un impacto concreto que desde la academia va hacia a ese conjunto de la sociedad, entonces, alabado sea. No perdería demasiado tiempo en saber si son una ciencia o no. Perdería el tiempo en saber si impactamos donde tenemos que impactar o no. Samuel. Estoy totalmente de acuerdo con mi compañero, no vamos a abrir ese melón ahora. Bueno, pues para terminar vamos a hacer una cosa. Como tenemos al catedrático Javier Marzal al otro lado de la pecera, le vamos a invitar a que entre un momentito y me estoy levantando ahora mismo del micro. Es un compromiso en el que estamos poniendo a nuestro técnico, está entrando en estos momentos en el estudio, le cedo mi silla y le invito a que despida este café con micro y si quiere también decir la suya con respecto al debate que hablábamos sobre ciencias humanas o humanidades que nos planteaba José Luis Piñuel. Imagínese que lo tiene ahí enfrente, como estuvo sentado, ¿qué le diría al respecto? Perdón por el atraco. Yo le diría que en realidad no tenemos opiniones o concepciones antagónicas, sino que simplemente yo creo que muchas veces es un problema terminológico y tomado el término ciencia, ¿no? Etimológicamente, digamos, ¿no? Pues hacemos referencia al acto mismo de conocer. Y en tanto que conocimiento, claro que las humanidades son conocimiento, como lo son las disciplinas llamadas ciencias sociales o las ciencias experimentales, donde también hay complejidades, ¿no? Porque ahí está pues, los desarrollos teóricos, por ejemplo, ¿no? Y la ciencia, digamos, más aplicada, ¿no? Que todos sabemos que también generan tensiones y enfrentamientos, Sin esa ciencia teórica pura que tiene mucha conexión incluso con el pensamiento humanístico, más profundamente humanístico, no habría desarrollo experimental. Por tanto, bueno, la verdad es que es al final todo un círculo, ¿no? Y todo está interconectado, ¿no? A mí me gusta mucho una anécdota histórica reciente para entender la riqueza de esto. En los años finales de los 60, principios de los 70, tuvieron lugar los seminarios de Zolicón, que eran un intento para generar un encuentro entre algunos de los filósofos continentales más brutos, o sea, más vinculados al humanismo, a lo que entendemos como humanismo más estricto, y médicos, psicólogos, psicoterapeutas y gente de eso que generalmente se intenta plantear como lejano a nuestro campo. Si uno lee los protocolos que están editados, son extraordinariamente ricos y hacen ver que efectivamente ese antagonismo en realidad es un antagonismo falso y probablemente responde más a lógicas del control, lógicas de poder o lógicas económicas, mucho más que al verdadero estatuto de la ciencia. Ha sido un placer, nos seguiremos encontrando y tomando café y disfrutando y aprendiendo juntos. Profesores Aarón Rodríguez, Samuel Gil y Javier Marzal, muchas gracias por acompañarnos. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.